El reino de Israel se dividió en dos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte fue atacado por los asirios, que se llevaron a la población exiliados a Nínive. Quedó en pie el reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén. Este reino, más pequeño y con menos recursos que el reino del norte, fue más estable gracias a la teología de la sucesión davídica y a menos presiones enemigas. Recibió fuerte influencia de la política egipcia. Tuvo momentos brillantes con los reyes Asá, Josafat y Azarías, Osías, con Ezequías, quien reunió los restos del reino del norte, y con Josías, quien realizó una reforma religiosa. También florecieron en el reino del sur, Judá, profetas importantes como Isaías, Miqueas, Sofonías y Jeremías. En 10 años, el rey Nabucodonosor atacó 2 veces Jerusalén, la capital del reino del sur, años 598 y 587 a.C. Destruyó la ciudad y el templo y se llevó deportado a Babilonia a los dirigentes y a un grupo importante de la población. ¿Cuál era la situación política del reino del sur antes de ser dominada por los babilonios? Corría el año 605 a.C. Los babilonios vencieron a los egipcios, que gobernaban el reino de Judá, que pasó a ser vasallo de Nabucodonosor. Judá se rebeló contra Babilonia después de 3 años de dominio. El rey Joaquín, año 597, continuó resistiendo a los babilonios, pero pocos meses después se rindió y fue llevado a Babilonia como rehén, con otros caudillos religiosos y políticos, con artesanos y gente de mucha educación, así con el tesoro del templo. Entre los exiliados había muchos levitas. Ezequiel era parte de este grupo. Los babilonios entonces nombraron rey de Judá a Sedequías, quien en un principio mostró lealtad a los babilonios, pero posteriormente se rebeló, animado por aquellos que preferían aliarse a Egipto. Fue entonces cuando el rey Nabucodonosor envió fuerzas contra Judá, destruyó el templo, los palacios y la misma ciudad de Jerusalén. La mayoría del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. En resumen, la época de la monarquía en Israel, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, que fue dominado por los asirios, y el reino del sur, que fue atacado por Nabucodonosor y llevada su población cautiva a Babilonia. Antes de continuar con las etapas de la historia de Israel, es necesario saber cuál fue la razón fundamental, según los profetas, por la que ocurrió la división del reino y posteriormente los exilios del reino del norte a Nínive y del reino del sur a Babilonia. Hay una razón religiosa fundamental que los profetas anunciaron, y es la traición del pueblo a la alianza con Dios. El profeta Jeremías anunciaba que el exilio de los habitantes del reino de Judá en Babilonia duraría 70 años. Jeremías capítulo 25, versículo 11. El exilio babilónico se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación y nostalgia por la patria perdida. Los sacerdotes del exilio elaboraron un pensamiento rigurosamente monoteísta. El año 538 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia, destruyó su imperio, autorizando en el año 537 a.C. a los hebreos regresar a la tierra de Israel, dando por terminado así
70 años de cautiverio en Babilonia. Los libros de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento narran el período de 100 años que siguió a la época del exilio. Dos temas religiosos de mucha importancia para los judíos que habían regresado del exilio eran la adoración al Dios de Israel en el templo reconstruido de Jerusalén y el estudio de la ley de Moisés para ver cómo tenía que vivir el pueblo de Dios en la situación actual. En este período, Nehemías, como gobernador de Judea, ayudó a supervisar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Mientras que algunos del pueblo judío se restablecieron en Jerusalén, otros se quedaron en tierras gobernadas por Persia o en otras grandes ciudades del mundo mediterráneo oriental. Grupos judíos aparecieron también en Siria y Asia Menor, en África del Norte, en Egipto. A estos grupos se les denominó judíos de la diáspora. Pero el pueblo judío no tendría paz y tranquilidad. Otra invasión se acercaba. Entre los años 336 y 323 a.C., Alejandro Magno de Macedonia conquistó gran parte del Mediterráneo oriental, incluyendo Egipto, Palestina, donde quedaba Jerusalén y gran parte de Persia. Después de la muerte de Alejandro y por más de un siglo, estas tierras estuvieron gobernadas por los generales de Alejandro o sus sucesores. Los más importantes de estos gobernantes fueron los seleucidas, que controlaban a Siria, y los ptolomeos, que controlaba Egipto. En el año 187 a.C., el rey seleucida, Antíoco IV, empezó a prohibir que la gente practicara la religión judía. Declaró que estaba prohibido estudiar la ley de Moisés, observar el sábado o practicar la circuncisión. Antíoco IV instaló también una estatua del dios griego Zeus en el templo judío. Sus acciones ofendieron profundamente al pueblo judío, que se rebeló contra Antíoco. La rebelión tenía un líder llamado Judas Macabeo, que con grupos de combatientes judíos indignados derrotaron el poderoso ejército de Antíoco. Esta revuelta es descrita en los libros 1 y 2 Macabeos. Finalmente, los rebeldes purificaron el templo en evento recordado por los judíos en la celebración de Hanukkah. Los macabeos establecieron su propio gobierno y para mantenerse en el poder hicieron alianza con Roma. El gobernador de los macabeos permaneció en el poder hasta que el general Pompeyo, el año 63 a.C., invadió y conquistó Jerusalén. Herodes el Grande es nombrado rey de Judea por el Senado romano. Para congraciarse con los judíos, Herodes restaura y amplía el segundo templo. Llegamos así al tiempo de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús el Mesías.